chicos, le estoy dejando grabada la clase de esta semana de siluetas, porque es asincrónica esta semana, ¿cierto? Y yo había estado un poquito apurada de tiempo con los talleres, pero hoy día ya terminé, así que me estoy poniendo al día con esto. Bien, voy a ir inmediatamente. Esta clase es muy cortita, se las voy a dejar en su horario pertinente para que ustedes después las vayan a descargar. No va a estar para que la puedan ver porque me quedé sin espacio para las clases, así que yo la voy a descargar y la voy a subir después de manera manual al stream. Mientras tanto, ¿cierto? Ustedes sí la pueden ver o la pueden descargar porque si no después va a caducar, ¿ya? Entonces, dicho aquello, nos vamos a ir al escritorio y vamos a hacer la clase. Vamos entonces al diagnóstico y vamos a ver lo que nos queda, que es esta, ¿cierto? Hemos visto todas, nos queda esta ultimita que es muy cortita, pero que les va a ayudar mucho a poder entender cómo funcionan los músculos al provocarlos en movimiento, en carga o en postura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es identificar los desequilibrios musculares y entenderlos, cómo se producen cuando pierden flexibilidad o longitud muscular. Bien, ¿qué observamos entonces en la estática corporal alterada? Es decir, cuando hago una evaluación postural estática. Dos cosas. Bueno, desde el punto de vista postural observamos asimetrías, pero desde el punto de vista muscular observamos hipertonicidad en algunos músculos que están muy tensos, hipotonicidad en algunos que se debilitan. Finalmente, nosotros vamos a observar que la figura postural cambia, se altera producto de algo que vamos a llamar compensaciones musculares, es decir, donde hay un músculo hipertónico va a compensar un músculo hipotónico y donde se genere una hipotonicidad, músculos hipertónicos van a empezar a hacer el trabajo. Esto nosotros lo reconocemos como asimetría y esto es lo que nosotros observamos en la evaluación postural realmente. Observamos las asimetrías generadas por las compensaciones de músculos hipertónicos e hipotónicos. Cuando el paciente ya no es capaz de hacer más compensaciones, genera dolor. Y es aquí, después de mucho tiempo, cuando ya no es capaz de adaptarse más, es que llega a nuestra consulta. Finalmente, si este dolor se mantiene en el tiempo, va a generar cambios estructurales y hablamos de disfunciones. Estas disfunciones pueden ser musculares o pueden ser articulares, ¿ya? Entonces, tenemos la hipotonía, que ustedes observan acá, y también tenemos, ¿cierto?, diferentes alteraciones posturales asociadas a problemas de tensión, como por ejemplo una rotación anterior del hombro, un dolor o un punto en la zona de romboides y de trapecio generada por esta tensión de un músculo que se encuentra sobreestimulado producto de la compensación postural. Aquí tenemos, ¿cierto? Miren cómo va cambiando debido al aumento de tensión del ECOM, ¿cierto? La posición del hombro y la posición de la cabeza y qué pasa con las escápulas y con la espalda. Algunos músculos, como conversábamos en algún minuto, se van a comportar como músculos que siempre se van a contraer y caer en espasmo y otros músculos que se van a comportar siempre fatigándose, ¿ya? Todos los músculos que se acortan, nosotros dijimos que eran músculos tónicos, ¿ya? Y todos los músculos que se debilitan cuando se sobrecargan, le vamos a llamar músculos fásicos. Eso ya lo vimos, pero nos sirve, ¿cierto?, para que lo repasemos. ¿Cuáles son las grandes diferencias? En un músculo que se encuentre acortado o que sea tónico o acortado, los puntos de anclaje o de inserción se juntan. Es decir, se cierran sobre sí mismos porque el músculo está tan contracturado que generalmente va a generar que los puntos de inserción disminuyan la distancia entre ellos.
El movimiento asociado a ese músculo, a ese grupo muscular, se va a restringir y va a producir una hipermovilidad de todos los segmentos vecinos, es decir, la ley que el vecino compensa se cumple. Cuando vemos un músculo debilitado o fásico que está alterándose, vemos que los puntos de inserción o de anclaje se distancian, se van cada vez más lejos, ¿ya? Esto va a generar un aplanamiento de los contornos del músculo o del grupo muscular y va a generar posiciones asimétricas y sensación de que los huesos, ¿cierto?, estuvieran más superficiales, es decir, sobresalen. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que vamos a considerar? Vamos a ver. Hay que diagnosticar hacia dónde es la desviación, derecha, izquierda. ¿Cuáles son los músculos musculares que se encuentran asociados o relacionados con la desviación? Este tipo de músculo es tónico o espásico, es decir, hacemos un diagnóstico de los músculos de manera individual. El agonista es tónico, el antagonista es espásico. ¿Cómo están trabajando y adaptándose y compensando en esta desviación para que el paciente pueda funcionar? Recuerden que todas estas desviaciones y compensaciones se producen porque el paciente quiere funcionar. Y en este afán por funcionar, empieza a disfuncionar. Hacemos un diagnóstico luego de cómo está la articulación. Se moviliza más que la parte muscular en pasivo, no lo hace, el enfil es duro, el enfil es blando. Y finalmente diagnosticamos la hipermovilidad de los segmentos que son vecinos, pero que no son propios de la desviación, pero que de alguna forma están aportando en mantener la función. ¿Cuál es el modelo motor normal que se debe cumplir? ¿Ya? Tenemos uno local y uno complejo. El local obedece al movimiento del segmento. Podemos observar, ¿qué cosas? Que el movimiento esté en la dirección que se pretende, que el movimiento sea suave y de velocidad constante, que el movimiento en su recorrido sea más corto, que el movimiento realizado se realice en toda su amplitud, que el movimiento esté determinado por agonistas sinergistas y que los antagonistas generen el control del movimiento suavemente. Entonces el antagonista controla los movimientos agonistas y sinergistas. ¿Qué pasa en el modelo motor normal complejo? Observamos todo el complejo. Aquí observamos solo el problema segmentario, pero después observamos qué pasa en todo el cuerpo completo. Presencia de sincinesias típicas en regiones distantes, es decir, movimientos atípicos que se generan y posturas atípicas para compensar la alteración que se está produciendo arriba. Propagación suave del movimiento a otras regiones, debiese ser suave, si no lo es, significa que existe un gran problema. Y también observamos la velocidad del movimiento que se inicia en una región a otra, creando esta relación de movimientos o sincinesias. Los modelos motores locales alterados. Tenemos dos tipos. El que es donde el músculo se encuentra cortado, dijimos que los músculos que se acortan son los tónicos, no nos olvidemos. Cuando el músculo que se encuentra alterado es tónico, el músculo hiperactivo, al estimularlo en palpación no duele o duele muy poco, es decir, tiene un umbral de irritación mucho menor. Existe una alteración de la reacción muscular, por lo tanto, la dirección, la velocidad y el radio de acción también se ven alterados. Y con un modelo motor local alterado por causa de un músculo debilitado, que es un músculo fásico, vamos a observar un músculo debilitado que es muy doloroso, alteración en el orden de contracción de los músculos, no sigue la sincinesia natural, el orden natural, la concatenación, la cadena de alguna parte, en alguna parte se rompe, ¿cierto? Y vamos a generar movimientos asincrónicos.
Algunas cosas que podemos observar en nuestros pacientes. Cuando se altera el ECOM es un músculo tónico, por lo tanto va a tender a contracturarse. Cuando se contractura de un solo lado, va a generar, ¿cierto?, una pequeña inclinación con rotación al lado contrario. Vamos a tener la sensación que el paciente, ¿cierto?, tuviera una inclinación hacia el otro lado con un alzamiento del hombro del lado contrario. Y del mismo lado se va a generar un aplanamiento, en este caso, ¿cierto?, con sensación de músculo o sensación de que pierde el contorno de la zona. Cuando se alteran ambos, se va a producir una hiperextensión del cráneo o de columna cervical alta con una anteproyección de cabeza y cuello. Si lo observamos por posterior, vamos a observar, ¿cierto?, que se pierde el contorno de la silueta y vamos a ver una escápula alada o alzada en el borde o en el ápice inferior de la escápula. ¿Qué pasa cuando es el trapecio superior el que se encuentra alterado? Nuevamente nos encontramos con un músculo muy tónico. Si es de un solo lado, va a generar, ¿cierto?, un acortamiento, una sensación de aumento de volumen en la zona del acortamiento. Va a generar una inclinación al mismo lado craneal y vamos a perder la silueta del lado contralateral. Si lo vemos bilateralmente, va a generar una proyección anterior, pero completa, de cabeza y cuello. No una anteproyección, sino que se produce un desplazamiento anterior. Y si lo vemos por posterior, observamos la inclinación al mismo lado y una pérdida de la silueta a nivel de hombro. Cuadrado lumbar. Cuadrado lumbar también es un músculo tónico. ¿Qué observamos en este músculo? Como es tónico, se va a cerrar sobre sí mismo, va a generar cierre del espacio hacia el mismo lado, va a producir un lateral shift al mismo lado, se va a generar una pérdida de la silueta de la cadera del lado contrario, sensación de pierna larga del lado contrario, con una pérdida de la silueta natural en línea media y la pierna va a tender a irse en valgo, el pie en valgo. Si lo vemos por lateral y se produce en un solo lado, vemos el aumento de la lordosis, un aumento, ¿cierto?, de una anteversión pélvica asociada. Observamos que aquí cómo se observa la pierna del otro lado, que es como si falsamente más larga. Y si lo vemos por posterior, ¿cierto?, observamos cómo se genera esta sensación de pierna más corta hacia el mismo lado o pierna más larga hacia el lado contrario, con valgización del pie. Piriforme, nuevamente músculo tónico. Recuerden que estamos viendo los músculos de la postura, por lo tanto van a aparecer muchos tónicos. Va a generar un acortamiento de la silueta del mismo lado, sobre todo un lateral shift hacia el mismo lado también. Va a generar la sensación de... va a producir en este caso una rotación externa del fémur hacia atrás, ¿cierto? Va a generar una tibia vara hacia afuera y una pequeña varización del pie. Si lo vemos por lateral, observamos una retroversión pélvica, ¿cierto? La pierna tiende a producirse con un pequeño flexum, es decir, pierna larga del mismo lado, con el pie un poco varizado, y también observamos, ¿cierto?, cómo se produce la pérdida de la silueta por lateral y la varización de la tibia. Tensor de la fascia lata, nuevamente músculo tónico, músculo de la postura. Como se inserta por debajo de la rodilla, genera una sensación de varizante de la tibia y del pie completo. Entonces observamos un genuflexum, un posible aumento de la lordosis, una anteversión pélvica, y generamos el genuflexum con varización y con valgización del pie. Sensación de pierna corta falsa del mismo lado. Bíceps femoral,
bíceps, ¿cierto? Es un musculito que también es parte de la postura, músculo tónico, nos va a generar una sensación, ¿cierto?, de anteriorización de la silueta, pero completa, anteriorización completa. Nuevamente la tibia se nos variza, se va hacia afuera y va a generar también un pie valgo que es falso, ¿ya? Observamos una posible pierna corta, no tanto como las otras, una sensación, y miren, una sensación de que tuviéramos un aumento del contorno de la cabeza de fémur o de la cadera. Glúteo. El glúteo es un músculo básico, es un músculo propio de las cadenas de movimiento, y el glúteo tiende a disminuir su fuerza cuando se altera. ¿Qué pasa con eso? El fémur tiende a irse en rotación, ¿cierto?, interna, y va a generar una sensación de pierna larga que es falsa. La silueta se va a perder hacia la parte interna, ¿cierto? Va a generar un genuvalgo con una posible valgización del pie. Tenemos por lateral un genuflexum, generamos una retroversión pélvica, un aumento de la tosis abdominal, ¿cierto? Y una rectificación de la columna lordótica lumbar, ¿cierto? Aquí vemos el valgo de la rodilla, ¿cierto? Y también el valgo del pie. Pierna larga. Recto del abdomen, también es un músculo fásico anterior. El recto del abdomen, cuando se altera, va a producir, ¿cierto?, un lateral shift al mismo lado de la alteración porque va a perder fuerza. Vamos a ver un paciente con el hombro del mismo lado alzado. Vamos a ver el triángulo del talle del lado contrario aumentado y aquí cerrado casi completamente. Vamos a observar que la pelvis también entra en asimetría. Generamos un contorno de fémur mucho más superficial. Por lateral, una tosis abdominal, una sensación de que el cuerpo se va por detrás de la silueta, un aumento de la lordosis, ¿cierto? Una anteversión pélvica. Generalmente hacia abajo puede producir un genu recurvatum, no siempre, pero puede ser, ¿cierto? Y nos va a generar por posterior, ¿cierto? Observamos una posible escoliosis postural, como la ven acá, ¿cierto? Un aumento del triángulo del talle por el lado contrario, un ascenso, o perdón, aquí se produce un descenso del hombro y aquí se produce un ascenso por el lado contrario, así está bien, y aquí tiene la sensación de un descenso. Y lo más importante aquí es la asimetría, pero más que marcada, de las caderas, que van en la misma dirección que el hombro, ¿ya? Si esta sube, el hombro también aquí sube, y si esta está más baja, el hombro aquí también baja. Muy bien. ¿Cómo los evaluamos? Los músculos acortados o tónicos la evaluamos con las pruebas especiales, ¿cierto? O los evaluamos trabajando de manera activa o los evaluamos elongando de manera pasiva. La mayoría de las pruebas son lo mismo. Y los músculos fásicos se evalúan siempre activando el músculo durante el movimiento, pidiendo el gesto motor y observando la fuerza o el dolor, ¿cierto?, cuando lo realiza. La falta de fuerza, aparición de dolor y de puntos gatillo nos implican alteración del músculo. Muy bien, chicos. Esto es lo que quería compartir con ustedes, que se me había quedado en el tintero. Se los voy a dejar justo en su, ¿cómo se llama? En su horario de clases. Próxima semana nos juntamos para retroalimentación de casos, ¿ya? Voy a detener la grabación y nos vemos la próxima semana.